Descubrimientos, análisis, lecturas, rostros. Yo soy Rosalinda García y esto es Desnudando Rostros. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, soy psicóloga, morfopsicóloga, grafóloga y hoy vamos a hablar del análisis que he hecho sobre la actriz Marta Higareda, ya que en los últimos días pues se ha viralizado no solo un video, sino algunos videos que se han extraído de entrevistas y algunas participaciones en radio y en televisión, así como podcast, y el famoso video de Jordi es el que ha detonado que el mundo entero voltea a verla. Resulta que tenemos muchísimos elementos que ya empezaron a surgir en las redes como análisis del lenguaje no verbal, las expresiones faciales y todo esto. Lo primero que quiero que sepan es que el contexto en el que se mueve la entrevista tiene unas complicaciones debido a que la vista frontal en la que nosotros la ubicamos no nos permite realmente reconocer todo tipo de señales a nivel del movimiento ocular de la boca y por la forma en la que se encuentra ante el entrevistador va a tener movimientos oculares que nos pueden llevar a una ambigüedad respecto cuál es el lado de la mentira y cuál es el lado de la verdad. Así que este tipo de sesgos se los quiero marcar para que tengan en cuenta que no todo puede ser extraído de alguna manera en el análisis de este video. Pero sí me di cuenta de algo. Fíjense que dentro de la entrevista, pues ella nos va dando unas pláticas respecto a su vida y la cronología de algunos hechos. Lo que yo puedo detectar es que existen algunas contradicciones y evidentemente ante las contradicciones creo que es uno de los puntos en los cuales pues casi siempre vamos a desconfiar de cualquier otro tipo de anécdota que nos plantee, debido a que pues no están bastante congruentes o hay algo ahí extraño que sucede. Fíjense que por aquí anoté algunos temas en los que específicamente he detectado las incongruencias, las inconsistencias y que no nos conecta. Por ejemplo, este tema de que habló a los 4 meses de edad. Pues bueno, quiere decir, fíjense muy bien que a través de la etapa del desarrollo de un ser humano se van de alguna manera generando habilidades diferentes a nivel cognitivo y de todo lo que tenemos que generar para poder expresar, entender. Lo que creo que es posible, en el dado caso que esto sea cierto, es que pudo emitir ciertos sonidos que evidentemente no tenía ella lógica, ni congruencia, ni conocimiento de lo que expresaba. Probablemente algunos balbuceos que podrían confundirse un poco con palabras. Ahora, no digo que algo sea imposible. Siempre quiero que se tome en cuenta que existen casos extraordinarios. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha detectado a ningún niño prodigio que hable a esta edad. Por otro lado, pues bueno, nos habla, fíjense muy bien, de una familia con inestabilidad económica, que a veces bien, que a veces mal. Nos hablan también, pues, de situaciones en las que ella es apoyada por su familia realmente de una manera que no dudan de todas las características virtuosas que siempre le vieron en la inclinación hacia el arte. Entonces vive el apoyo, le graban videos. Hay algo importante, cuando ella habla de su madre, nos dice que es una mujer que le cuesta mucho trabajo el contacto físico y que la forma de alguna manera en la que expresa el cariño es haciendo cosas o dándoles cosas especiales. También nos dice que esta madre era muy directa, que nunca la engañaba, haciéndole creerse especial, al grado que si combinaba ropas, que es el ejemplo que ella da, de colores que no combinaran y que no fueran congruentes o se vieran mal, pues se lo hacía ver para que se lo quitara, que ella no se podía hacer un peinado así o una ropa así porque no le iban a permitir vivir en este plano fantasioso y libertad de expresarse como quisiera. Aquí hay una gran incongruencia. Si una madre que siempre le ha apoyado, al final tenía estos rasgos con una niña, en términos de lo infantil no le permitía pues expresarse de forma libre en cosas que no tenían nada de malo, ¿no? Que los niños son así. Entonces aquí tenemos un punto que tendríamos que ponerle ahí en una lista de lo que psicológicamente se tendría que ahondar más para comprender un poco por qué sucedían estas incongruencias, incluso entre los padres. Ahora, en estas características de la inestabilidad económica, hay una anécdota específicamente, fíjense que nos habla, pues que hay un viaje que ella solicita como regalo de 15 años, ya que no quiere una fiesta, y ella pide ir a Los Ángeles. Entonces, ante este tema surgieron varios elementos que yo detecté.
Número uno, pues bueno, dice que desde Tabasco, desde este estado, se deciden ir en vehículo, manejando, hasta lograr llegar a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles. Y resulta que durante el camino, pues ella dice que traían también cierta ropa, que traían una apariencia como familia mexicana, que al llegar a la frontera de Texas, ya que deciden llegar por ese lugar a Estados Unidos, pues van a ingresar y que resulta que estuvieron peligrando con que no los dejaran pasar porque les veían pinta a lo mejor de que querían quedarse a vivir allá o a trabajar allá o algo así. Ella es lo que asume ante esto y dice que pues ella era la única que podría de alguna manera ayudar a la familia para entrar porque era la que hablaba inglés, la que medio hablaba inglés. Y entonces pues decía, está en mis manos cumplir el sueño porque además mis hermanos quieren ir a Disneyland y todo esto y los estudios Universal. Entonces ya tenemos este punto, finalmente nos habla de que no le hubiera gustado que les quitaran la visa y nos lleva a un plano muy extremista del momento en el que se les hace algún tipo de revisión por la policía. Entonces aquí tenemos esto, vamos a dejarlo ahí. De repente llegan a Texas y se van a Los Ángeles. Entonces ahí cambian de vehículo en una van, solamente no da mucho detalle, van con 14 personas arriba de este vehículo y más adelante la policía los para, pero también durante su relato habla de que el tío venía muy nervioso y que no les permitían asomarse por la ventana, que se tenían que turnar los niños para ver a quién le tocaba ir viendo el camino y el paisaje. Entonces, pues se ponen muy nerviosos, se piden, van agachados, van escondiéndose, la policía los detiene y finalmente sacan a tantas personas de la van, no les pasa ya nada, los dejan ir y les dicen, pues cámbiense en dos vehículos, repártanse porque no pueden estar así, porque iban en un hacinamiento en este vehículo, lo cual pues también nos habla como que de como por qué, quiénes son esas personas, por qué esconderse si tenían documentos que les permitían transitar libremente por el país. Entonces, este tipo de cosas, yo quiero que sepan que no lo estoy juzgando, simplemente les estoy dando la recopilación de todos estos datos que suenan a historias un poco que nos falta información o que no explica muy bien y que suenan algo raras, ¿no? Que algo podrían tener en un fondo, pues no sabemos de qué tipo, que es lo que se oculta en todo esto. Y luego, pues bueno, fíjense que van en este viaje y hay aquí algo pues importante, que llegan a los estudios Universal. Entonces, ya que está relatándole esto a Jordi, le dice que ella tenía 13 años, que apenas iba a cumplir 14, porque incluso ya después relata que en estas escaleras eléctricas de los estudios Universal, esa niña de 13 años ya estaba programando, proyectando algunos sueños que quería cumplir en ese lugar como actriz más adelante. Entonces aquí ya otra vez no conectó con que dice que este viaje fue por sus 15 años. En la entrevista de repente cae en cuenta ella misma de lo que está diciendo y dice, bueno, es que en realidad tenía 13, pero me adelantaron el regalo de los 15 años desde los 13. Entonces, pues este es un tema que se los dejo también para que ustedes, pues de alguna manera hagan sus propias conclusiones, ¿no? Yo eso es lo que creo raro un poco de la cronología. Luego, en algún otro momento de esta entrevista con Jordi, pues bueno, ¿hay algún tema que nos dice que ella rechazó un papel para tu mamá también? Evidentemente porque pues ella se encontraba haciendo castings, etcétera, desde muy joven y resulta que lo rechaza precisamente porque requería desnudos y ella para sus valores y que nunca lo había vivido en su vida decidió rechazarlo. Sin embargo, más adelante, quiero decirles, aquí hago el paréntesis, pues acepta trabajar en Amarte Duele donde hace desnudo y algún tipo de actuación con respecto a una relación sexual. Y en ese momento también era como su primera vez, lo cual pues no rechazó uno por el otro, pero en el otro decidió sí hacerlo. Bueno, ahora me regreso un poquito. Fíjense que nos dice que Alfonso Cuarón decide pues darle un consejo cuando ella rechaza este papel y le dice que abandone la escuela, que está en la universidad y ella dice que estaba en el TEC de Monterrey. Entonces que ella le hace caso al otro día, enseguidita renuncia a la universidad y de repente pues se pasaba todo un mes en la biblioteca leyendo sobre cineastas, biografías de algún tipo
cosa cinematográfica y de los actores de Hollywood. Entonces, esa fue su vida durante un mes y también dice que se la pasaba en la fiesta. Durante ese tiempo sus padres no se enteraron, se los mantuvo oculto y después cuando le llegaron las calificaciones a los padres es cuando se dan cuenta, la llaman, la regañan y habla de haber estado becada en el TEC. Ante esto sus padres le hacen ciertas pues ofrecimientos de comprarle un coche, de que siga en la universidad, pero de lo contrario no habría ese coche y varias cositas que le ponen como restrictivas. Ella decide pues dejar aún así la universidad sin importarle que ya no le iban a comprar el coche. ¿No? Y nos habla, pues, de que de repente nos va ligando en una historia donde se supone que ella llega a Televisa, como en donde las personas entraban para este programa Otro Rollo como público, y que también había otra forma de entrar que era para las personas que realmente trabajaban ahí o tenían que ir a tratar algo con personas de producción. Así que ella los engaña en Televisa y les dice que va para cierto programa y que la productora le esperaba para entregarle un guión. Así que se mueve y empieza a dar sus fotos por todos lados para que la conozcan los productores. Dice que se pasó todo el día en Televisa. Ante esta anécdota, además, ella hace algo muy interesante que dice, entonces me encontraba yo ahí súper maravillada que estaba ahí, que lo logré 5 días después de que renuncié a la universidad, 5 días después de que mis padres me pusieron una regañiza. Aquí ya la cronología tampoco nos empata, debido a que sus padres no sabían que ella había renunciado en 5 días después, todavía no se enteraban. Y evidentemente, pues es otro de los puntos que llaman la atención, el cual además repite todavía al final de la entrevista, lo recalca, que un mes después que sus padres la descubrieron, ella siguió persistente por su sueño de ser actriz. Entonces, esto dentro de algún tipo de entrevista clínica como psicóloga, yo andaría porque hay estas inconsistencias, incongruencias y también como perito, ¿no? Si estoy en un tema de investigación, pues evidentemente yo estaría buscando la cronología para saber cómo sucedieron los hechos. Ya algo no nos conecta y hay que poner en cuenta todo esto porque pues evidentemente son de los tipos de elementos que van a hacer siempre dudar de otro tipo de anécdotas que también nos cuentan. Sin embargo, también ese tipo de situación cronológica, los tiempos y las cosas de repente no checan. Ahora, voy a hablarles de todos los otros temas que han estado en memes y girando en las redes, en otros videos, pues que nos dice muchísimas situaciones de rechazar papeles importantes en Hollywood, pues porque trabajaba en una película llamada No Manches Frida, con un actor llamado Omar Chaparro, y que evidentemente, pues esta película que es muy mala, la prefiere antes que irse a trabajar a Hollywood con Robert Pattinson, por ejemplo. También habla de otras anécdotas, historias respecto a haber estado en situaciones de fiesta, de convivencia con personas que son pues ya reconocidos en este mundo de la farándula hollywoodense. Y aquí este es el análisis que quiero dejarles también. No es que un ser humano no sea capaz de conseguir sus metas y sus sueños. Yo soy la primera persona que siempre les he dicho, pues que de alguna manera decretar, generar visualizaciones, estar claros y seguros de algún objetivo, nos puede llevar a lograrlo. Y existen situaciones muy milagrosas, casuales, sincronicidades que nos llevan a cierto tipo de situaciones que nos hacen cumplir ese sueño. Entonces, no todo lo que Marta Higareda expresa debe ser mentira, pero también tenemos que probablemente haya algún sesgo en el relato que hace de cada una de las historias que ha contado tanto en este programa como en otros momentos en radio, como también con el mismo Jordi Rosado en otro programa, en otra entrevista en televisión con Omar Chaparro, precisamente. Hay muchas historias en las que exacerba, exagera todo este nivel de situaciones mágicas, milagrosas y que pues de alguna forma pues el paradigma y la dificultad de acercarnos a personajes importantes reconocidos en Hollywood lo vemos inalcanzable. Yo creo que es posible, de hecho se encuentra en una esfera de posibilidades ella debido a su carrera, debido a que se mueve en ese país, a que ha estado cercana y evidentemente ahí tenemos pues series y películas en las que se ha visto inmersa ya no solamente para México. Así que yo no dudo que muchas cosas sean reales. La única situación es revisar el por qué dentro de toda esta situación de sus relatos existen algunas cosas que nada más no nos checan. Y esto les voy a decir por qué es.
En algunos momentos existe un lenguaje facial que es algo confuso, sí tiene muchas expresiones de que está inventando en algunos momentos de la entrevista, desvía la mirada hacia su lado derecho. Ese lado es en el que estamos creando imágenes, ya sea visuales, emocionales, para poder generar algo que vamos a emitir, pero lo acabamos de inventar. Cuando ella mira, voltea hacia su lado izquierdo, está recordando sucesos. Entonces, hay muchos momentos en los que logra contactar con ese recuerdo. Por lo tanto, es aquí donde también nos pone como psicólogos, yo creo que todos tenemos un ejercicio interesante, una tarea que nos puede servir para la práctica, revisar por qué una persona está constantemente pues convencida de todo lo que dice. Aquí no hay ningún sesgo para ella en cuanto a que se tengan reacciones que que se puedan evidenciar dentro del plano fisiológico, los movimientos oculares, faciales. Sin embargo, sí hay varios momentos en los que ella rasca mucho su mentón, de alguna manera tapa la boca, rasca las comisuras de la boca, toca la nariz, y esto adjunto con otros elementos más de la forma en la que dirige la vista hacia qué lado, pues ahí sí nos puede indicar momentos en los que algo no es congruente, hay una mentira o le causa tensión lo que está diciendo. De alguna forma, todo lo kinésico, el lenguaje no verbal, sé que va a ser expuesto de una manera poco responsable por personas que creen porque teniendo estos elementos se puede identificar una mentira, pero tenemos que ir más al fondo. Ahora, la construcción de todo esto tiene que ver mucho con el tipo de personalidad, algún tipo de aspecto psicoemocional que esté alterado por alguna situación emocional experimentada en el pasado, y esto siempre va a tener algún conflicto para que la persona tenga un comportamiento corporal o facial congruente, estable, y se pueden evidenciar tics nerviosos, todo tipo de estilos diferentes dependiendo de la persona y todo esto que trae cargando consigo. Por otro lado, ya había mencionado que cuando una persona se acerca mucho al tema de lo espiritual, de lo metafísico y de todas estas disciplinas que nos plantean la posibilidad de generar una realidad propia, saltándonos todo tipo de paradigmas y frenos que la sociedad y lo que más impera de un sistema regularizado a nivel colectivo por una sola forma de llegar, pues encontramos un camino que nos abre pues una amplitud, una esperanza, y ella pues dentro de todos estos temas en alguna forma puede ser que la información que ha recibido, que ha estudiado, que ha investigado, la tiene que llevar hacia su conciencia y la forma en que la concibe y la comprende. Pero si desde antes ya tiene ciertos momentos en su vida en los que no logra tener una percepción muy acercada de los eventos tal como sucedieron, pues ya tenemos una alteración de la realidad. Esto no quiere decir que ella tenga algún problema específico como mitomanía o algún tipo de brote psicótico, pero parece que sí, todo nos llevaría hacia allá. Simplemente a través de los rasgos de la conducta, de la personalidad y otros elementos que se revisan en una persona, pues vamos adjuntando signos e indicios que nos pueden ayudar a un diagnóstico que evidentemente requiere todo un análisis de pruebas, pasar por un proceso en técnicas de entrevista clínica. Por lo tanto, yo se los digo, no vamos a asegurar nada, sabemos el por qué le está sucediendo esto. También comprendo que el mundo y los paradigmas muy cuadrados no admiten el decreto, no admiten a las personas que despiertan una parte de la conciencia para dirigirse a sus objetivos desde una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados o nos dijeron y nos programaron. En ese caso, pues bueno, es un poco normal que el mundo entero dude de ella. Habrá que ver, hay muchas incongruencias dentro de todo esto. También nos habla de conocer en algún momento a este boxeador, el Canelo, pero ella no sabía quién era, leer el tarot, aunque ella no sabe leer el tarot, y muchas otras cosas que suenan un poco raras, ¿no? Que son ahí las confusiones que ella proyecta al hablar. Y pues bueno, esto es para que ustedes generen un criterio propio y lo analicen con un poquito más de elementos de los cuales pues yo me puse a analizar un poco en esa entrevista y en otros pedazos de entrevista que también por ahí andan en las redes. Ya verán muchísimos temas, más en tono de burla, pero yo creo que es una persona que si bien quiere generar una conciencia
seguir avanzando y si ha tenido algunos objetivos logrados a través de sus propias técnicas, la única situación con la que ella y todos nosotros debemos trabajar es con el yo interno. Ahora, les voy a hablar, para complementar este video, de la lectura de rostro a través de la morfopsicología, que es lo que delata el rostro de Marta Higareda. Pues bueno, lo primero que tengo que decirles es que ella tiene un marco facial que ahora se ve en forma de rombo, también le llaman el marco facial de diamante. Esto nos habla de que la zona más excedida es la zona media del rostro, lo cual implica la estructura del yo, el síntesis de mi personalidad, el cómo me autoidentifico, pero también me habla de los procesos emocionales y sociales. Cuando una persona manifiesta esta zona muy proyectada, además en su caso es súper carnosa en los pómulos, está muy excedida con respecto a las proporciones de otras zonas faciales, pues nos indica una gran necesidad de protagonismo, llamar la atención, vivir situaciones en las que quiere ser única y especial para una pareja, para un amigo, en una forma desmedida donde va a requerir muchísima atención de las personas. Y de no ser así, pues vive efectos bastante negativos. Se puede considerar un paso a un narcisismo, sin embargo, no necesariamente tiene que ser patológico o maligno, pero sí hay un hambre del yo. Esto también nos implica el histrionismo. Por algo se dedica a este tipo de actividad, lo cual es la sublimación de este rasgo en su personalidad. Por otro lado, fíjense que en la nariz revisé que su fosa nasal está invertida y este tipo de fosas nasales es que en el orificio que se acerca a la punta es más amplio que el que se acerca al rostro y se va ahogando este orificio, lo cual implica que en el inicio no tiene moderación, que entrega todo de un golpe y después va empezando a ahogarse con sus propias emociones porque transgrede la línea de confianza, los momentos en los que debe o no tomar decisiones de repente los acelera y eso le puede traer como muchísimos temas. También pues manifiesta personalidades de celos. Cuando están los pómulos muy amplios, el marco facial en rombo y este tipo de fosa nasal, resulta pues que estamos ante personas que se les activa con facilidad ser celosos y compulsivos respecto a ese tema, hacerse muchas fantasías de la mente. Por otro lado, pues bueno, tenemos que la frente genera que está muchísimo más apretada en la zona superior del cráneo y esto nos habla de que las ideas se aprietan. Entonces genera un ahuecamiento en las sienes, lo cual nos habla de factores obsesivos, repetitivos, ideas que dan vueltas y que dan vueltas y es un exceso de pensamiento sin lograr conectarlo al plano reflexivo más consciente. Por otro lado, la mandíbula queda reducida y afilada, lo cual implica que no hay congruencia entre lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se piensa y lo que se hace. Y esto es precisamente por las personas que están bloqueadas emocionalmente y que tienen que trabajar con la estructura del yo. Ahora, tenemos también una boca que después de que termina la comisura se extiende como una comisura extra como Joker y esto pues nos habla de personas que con la palabra podrían de alguna manera generar la burla, el sarcasmo, que son muy dados a inventar cosas en la comedia, a ser cómicos, pero también a veces utilizar un poco la herramienta de la palabra para lastimar. No creo que ella ande lastimando al mundo por la vida, pero lo debe tener manifestado probablemente en algún tipo de comportamiento excedido, histriónico, que también implicaría llamar la atención e imponer todos sus dichos a un plano social porque le alimentan. La boca es muy grande para el marco facial, quiere decir que habla de más, no sabe dónde debe parar de hablar y pues que es voraz, requiere reconocimiento, requiere ser escuchada. Ahí ya tenemos varias veces que se presenta este mismo rasgo. La nariz es una parte emocional, la síntesis del yo también. Resulta que si la vemos de perfil, a pesar de que hay procesos de cirugía, pues bueno, vamos a detectar que el tabique está bastante amplio en esta parte del nacimiento, lo cual causa que genere un bloqueo bastante llamativo. La mayor parte de las veces en las personas se presenta un ligero hundimiento, en su caso es todo desde acá, desde el superciliar surge y pues prácticamente es como poner una tabla en medio de los dos hemisferios, de los dos ojos. Fíjense que esta nariz es de las personas que regularmente viven en la fantasía, que tienen una gran facilidad para inventar historias, que son muy buenos para escribir novelas y todo eso, y que pueden rápidamente distorsionar lo que observan porque le encuentran el lado más fantasioso, romántico y real.
Es una forma de no tener esta conexión consciente completa con la realidad. Luego, pues el tipo de ojos de ella en ocasiones se le ve bastante cercana a la nariz y pequeños en comparación del resto de los receptores boca-nariz, ¿no? Y esto, pues bueno, indica que hay un mundo muy interno en el que ella se desenvuelve, se mete mucho en sus cosas, así que esto es común que de repente lo que observe le va a cambiar a la forma en la que sus propios mecanismos de defensa le hagan que sea aceptable la realidad que tiene enfrente. Y entonces, pues se evidencian todo este tipo de cosas. El cuello es largo para sus proporciones físicas, que es una persona bajita de estatura, pues el cuello largo, cuando hace que la cabeza se despegue mucho del cuerpo, nos dice que vive en las nubes, haciendo castillos en el aire. Así que simplemente les estoy dando algunos cuantos elementos de la morfopsicología para que ustedes conozcan un poco de qué se trata esta estructura en Marta y Gareda. Y de alguna manera creo que nos conecta de todo esto que está sucediendo, de su comportamiento y todo lo que se duda de ella. Así que yo lo único que puedo decir es que todos los seres humanos tenemos características, combinaciones, tendencias y que siempre hay un origen que nos da el comportamiento, la forma de expresarnos y que a veces surgimos en el plano de la negación. También podemos distorsionar la realidad todos en algún momento cuando lo que experimentamos nos rebasa, ya sea porque es muy fuerte, muy importante, me cuesta trabajo digerirlo, o porque hay algo extra que es negativo, no está tan color de rosa el cuento y tenemos que adjuntarle situaciones a las historias y eso pues nos ayuda a vivirlo de una manera más aceptable. Esta es la teoría que tengo al respecto. Hago esto con muchísimo respeto para la persona porque evidentemente no estoy juzgando ni justificando. Les hablo desde el punto neutral como psicóloga y espero pues que esto también sirva para muchas otras personas porque son herramientas que nos ayudan a espejearnos incluso con el otro y avanzar, aprender. Muchas gracias.